Listo, chicos, buenas noches. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy con lavado de activos. A ver, les había mandado a investigar a ustedes un ejemplo de lavado de activos, ¿no es cierto? Que me comenten la empresa o persona que estuvo implicada en el lavado de activos, cómo lavaban esos activos, ¿no es cierto? A través de qué actividad, el monto aproximado y los años de cárcel que les dieron a estos implicados, en el caso obviamente de que haya existido y en el caso de que no haya existido, pues igual me cuentan para ver cómo se llevó a cabo todo el tema de ese tipo de procesos sobre todo. ¿Ya? Sin más que decirles, chicos, vamos a iniciar entonces. Ahora sí, a ver, ¿quién quiere comenzar? ¿Quién quiere comenzar dándome el ejemplo de lavado de activos? Le damos la palabra a Alexandra, por favor. Ya sabe, yo voy a ir anotando acá en mi texto. Bueno, primeramente, buenas noches, compañeros. Bueno, yo escogí de BNP Paribas, ¿Ya? que esto fue un banco líder en la Unión Europea Comercial, que se trataba o reúne redes de banca redactil de grupos y varios negocios especializados. En este caso, se ha presentado de acusaciones sobre actividades de lavado de dinero en los extraditivos de MP Paribas, que canalizó alrededor de $1 millón desde Argentina hacia paricios fiscales entre 2001 y 2008. Estos fondos fueron removidos a través de cuentas en el exterior y luego regresaban a Argentina aparentando ser operaciones legales. También tuvo al menos 14 exdirectivos que fueron acusados por asociación ilícita y lavado de activos, con 22 operaciones de lavado de dinero, y son 750 millones de dólares que fueron embargados. Aún también en el 2014 también hubo otro enfrentamiento que tuvo casi de $9 millones en los Estados Unidos, y tuvieron que realizar transacciones con países como Sudán, Cuba e Irán, involucrando a clientes sancionados. En cuanto a las personas involucradas, las investigaciones generalmente se centran más en la responsabilidad del banco como institución que en señalar a los individuos específicos, y hasta el momento todavía se encuentran en investigación, pero no encontré todavía que tenían años de cárcel. No sé si está bien. ¿Ya? Sí, está perfecto. Le vamos a dejar así como usted le ha encontrado, que aún se encuentra en investigación este proceso. Muy bien, Alexandra, muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere continuar? Listo, vámonos con Ariana. Ya, en este caso la empresa es una empresa de Brasilia, ya que se llama Lavajato. En este caso, traducido al español, es una empresa de lavacoches. Bueno, básicamente, el caso dice que ¿cómo lavaban en este caso el dinero? Bueno, lo hacían a través del desvío de dinero público. Ya lo desviaban en dinero público, en este caso por la gasolinera. El monto era de más de 3.167 millones de dólares. ¿Ya? Y actualmente, bueno, en este caso, la persona que fue arrestada fue el actual presidente Luis Ignacio da Silva, que en este caso fue condenado por 12 años de prisión, pero por haberse dejado sobornar. Pero en este caso solamente decía que había estado 580 días. Ok, perfecto. Listo. A ver, vamos a ver. Continuemos con Carlota Kishpi y luego vamos con Paulina Quesada. Buenas noches, ingeniera. Buenas noches, compañeros. Bueno, yo lo que investigué fue en Oña, que ha sido 3 personas que habían participado en asalto y robo en la sucursal de una entidad bancaria. ¿Ya? En audiencia, sí, en audiencia de formulación de cargos del fiscal inició el proceso penal y solicitó de manera fundamental que se dicte orden de prisión preventiva. 2 de ellos amenazaron con armas de fuego. En guardia de seguridad se sustrajeron el dinero de acuerdo a la información de la identidad financiera
El monto de sustraído fue de $34,341. Entre las evidencias se incautara una mochila con más de $15,000 y 2 armas de fuego, informe de hechos y evidencias. Como información jurídica tenemos que los 3 ciudadanos procesados, de acuerdo al Código de Ley que sanciona el delito de robo con privación de libertad de 7 a 5 años de prisión. Ya, muy bien. Listo. Gracias, gracias Carlota. Vamos con Paulina Caicedo. Buenas noches, Miss. Buenas noches, compañero. Yo voy a dar sobre Daniel Salcedo. Bueno, él hacía compras con sobreprecios de fundas de cadáveres en 148,50, cuando su precio normal era de $12 cada una, también con sobreprecios e insumos médicos. Esto sucedió en el Hospital General Los Seibos de Guayaquil, que pertenece al Instituto Ecuatoriano de Seguridad del IES, con un monto de $1.250.000, fue lo que él reunió. Esto sucedió mediante la crisis del COVID-19 en el 2020. Ya en el 2021, el día lunes 5 de julio, Daniel Salcedo fue condenado a 13 años de cárcel por el delito de peculado. Esto quiere decir que tuvo una conducta ilícita en la que el funcionario público arbitrariamente decide utilizar de manera ilegítima dinero o bienes públicos para obtener un bien físico o de terceras personas. Gracias. Ya, perfecto. Vamos a ver. Listo, Paulina. ¿Alguien más? ¿Alguien más que desee continuar? Ok, a ver. Hoy nos toca ingresar ya con el tema de lavado de activos, ¿no es cierto? El lavado de activos dentro del sistema financiero nacional está establecido como uno de los delitos principales que suceden en las entidades financieras. Es realmente súper crítico la situación de lavado de activos debido a que esta suele provocar la inflación que actualmente nosotros tenemos. Ya, por ejemplo, les voy a hablar de dos ciudades que conozco bastante bien, la una en la que vivo y la otra porque viví un tiempo atrás. A ver, y probablemente ustedes habrán escuchado, se dice que Cuenca es la ciudad más cara a nivel nacional, ¿no es cierto? Que registra un índice, su canasta básica, ¿no es cierto? Es una de las más caras a nivel nacional. Y cuando le preguntan a alguien, a un ecuatoriano, a alguien en general, ¿por qué creen que Cuenca es una ciudad sumamente cara? ¿Qué es lo que suelen decir? Porque en Cuenca hay mucho turista, llegan los gringos y acá llegan ellos y pagan lo que sea en el tema de inmobiliarias, casas, terrenos. Entonces, si ellos tienen dinero para pagar, a todos nos suben los precios de todo lo que son productos inmobiliarios o bienes inmobiliarios. Ahora bien, Cuenca no es la ciudad más cara precisamente porque tengamos turistas. En todo lugar hay turistas. De hecho, hay otras ciudades que tienen mucho más extranjeros viviendo ahí que Cuenca. Entonces, no es que Cuenca sea, por ejemplo, una ciudad sumamente cara por el hecho de que nosotros tengamos demasiados extranjeros. Lo que sucede es que en Cuenca se mueve muchísimo el lavado de activos a través de justamente compra de bienes inmobiliarios por personas que se dedican al lavado de activos. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que yo soy un corredor inmobiliario y tengo unos terrenos en venta, ¿ya? Y resulta que le pongo ese terreno en venta, no sé, en 70,000, 80,000 dólares. Y de todo el grupo de acá, de 12 personas, ¿no es cierto?, que yo tengo, de todos los 12,
8 personas no tienen problema en pagarme 80.000 por el terreno. Ya, entonces yo digo, en este grupo la gente tiene dinero, entonces voy a subirle el terreno ya no 80.000, voy a venderle en 90.000. Si ya tuve de un grupo de 8 personas, ¿no es cierto? Perdón, de un grupo de 12 personas, tuve 8 que ya me compraron en 80.000, quiere decir que aquí hay bastante dinero, por lo tanto ya no voy a vender en 80.000, voy a vender en 85.000 o 90.000. Ya comienza la inflación de los precios. Ahora, de estas 8 personas que me acaban de adquirir el tema de estos bienes, 6 están dedicados al lavado de activos y solo 2 personas probablemente es porque realmente tienen una economía lo suficientemente fuerte como para poder costearse, ¿no es cierto?, algo de ese valor. ¿Ya? Pero las 6 personas que están dedicadas al lavado de activos son los que nos provocan estos fallos en todo el tema económico y obviamente provocan este tema de inflación que nosotros tenemos a nivel nacional en la actualidad. ¿Ya? Por eso es que dentro de las instituciones financieras lo que buscamos hacer es cortar de raíz todo el tema del lavado de activos, a pesar de que el día de hoy vamos a ver que hay entidades financieras que eh, no precisamente tratan de combatir el lavado de activos, sino que al contrario, muchas de estas entidades dentro del país han estado incluso involucradas en lavado de activos. Y eso nosotros lo vamos a ver el día de hoy en esta sesión. Entonces, la inflación se provoca justamente a raíz de personas que obviamente tienen que lavar dinero, pero disponen de dinero, ¿verdad? Y que pueden adquirir bienes con sobreprecio y luego obviamente provocan malos cálculos económicos porque uno comienza a decir, bueno, la gente tiene dinero acá para pagar, ¿ya? Y la otra ciudad en la que yo me di cuenta bastante porque viví un tiempo allá fue en Loja. Yo siempre dije que las casas más caras creo que las vi acá en Cuenca, súper caras unas casas, el tema inmobiliario es súper caro acá. Y cuando me mudé a Loja, yo dije acá las cosas deben ser un poco más baratas porque es una ciudad más pequeña y demás. Y los compañeros de acá de Loja me podrán dar la razón, pero resulta que no. Una casa en promedio acá en Cuenca en la actualidad uno la consigue entre 90.000 a 100.000 dólares. ¿Ya? Una vivienda para una familia corta. Yo me voy a Loja y comienzo a ver, me comienza a salir publicidad y comienzo yo a investigar el tema inmobiliario porque es algo que me llama mucho la atención. Y resulta que comienzo a ver propiedades, las más baratas en 108.000, otras en 120.000 y por arriba. Y dije, pero me pongo a ver las zonas. Dije, capaz son zonas exclusivas de Loja, por eso el costo debe ser elevado. Me pongo a ver y eran como a 40 minutos de Loja, o sea, zonas súper alejadas donde las casas eran sumamente caras. Entonces, ya haciendo conversa con la gente de allá, me decían, no, es que acá en Loja es sabido que se mueve bastante el tema del lavado de dinero por el tema de que están cerca de la frontera sur con Perú. Y obviamente siempre que un país tiene el tema de fronteras va a tener mucho lavado de activos también por esos sectores. Y me comentaban de una farmacia por allá que supuestamente todos los lojanos dicen, nosotros sabemos que esta farmacia X está implicada en lavado de activos. Eso es toda la persona de Loja que vive en Loja sabe eso. Y digo, wow, o sea, el lavado de activos ha crecido tanto en el país y es debido a ciertas situaciones que nosotros vamos a estar estudiando en esta clase. ¿Ya? Y por aquí los compañeros de Loja, si es que alguien de Loja me confirma el tema de que yo les estoy comentando de que en Loja es mucho más caro que en Cuenca el tema inmobiliario, porque se mueve mucho lavado de activos allá en esa ciudad, a pesar de que es una ciudad más pequeña, pero es una ciudad fronteriza, ¿no es cierto? Está cerca de la frontera y eso hace obviamente que el tema del lavado de activos se mueva muchísimo más, ¿ya? Ahora, ¿cómo nosotros logramos identificar el lavado de activos?
¿ya? ¿Cómo nosotros identificamos? El lavado de activos se da en 3 fases y esto voy a explicarlo antes de pasar a llenar los formularios que nosotros estábamos revisando. El primer paso es la colocación. Ya supongamos que tenemos una actividad ilícita, ya saben ustedes, las actividades ilícitas de lavado de activos, tenemos el tema de tráfico de personas, tráfico de armas, narcotráfico, todas aquellas actividades ilegales habidas y por haber están involucradas directamente en el lavado de activos. Ahora, supongamos que este dinero tenemos $1.000.000, ¿ya? El $1.000.000 lo tenemos en Colombia, pero yo no puedo llegar al banco y depositar $1.000.000 porque me descubrirían fácilmente que estoy implicada en algo ilícito. Entonces, lo que hago es buscar países en los cuales la regulación fiscal no esté... no tenga políticas tan drásticas para yo poder lavar el dinero en esos países. Entonces, entramos a qué países? A países como Venezuela, a países como Ecuador, a países como Perú. ¿Por qué Ecuador es el blanco más fácil? Y de hecho somos el blanco preferido para lavar activos. Una, tenemos muchos puertos nosotros a nivel nacional. Ya el tema de fronteras, tenemos puertos, entonces nos hace ser un blanco fácil. Número 2, el tema de las leyes acá. Por ejemplo, una de las leyes que contribuye muchísimo al lavado de activos es que usted no puede aquí ser juzgado en Ecuador 2 veces por un mismo delito. Llámese a esto. Por ejemplo, si a mí en una ocasión me arrestan, voy a la cárcel y me detectan por lavado de activos y ya pagué un año, ¿ya? De ahí salgo a lavar el dinero en las grandes ligas. ¿Por qué? Porque yo estoy 100% consciente de que yo puedo pasarme frente a Fiscalía, ante Policía Nacional y demás, y decir yo estoy lavando activos y no me pueden volver a enjuiciar por el mismo delito. Entonces, segunda cosa, el tema de las leyes de acá, que uno no puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito. Y en tercer lugar, y creo que nos hace uno de los blancos más importantes para lavar activos, es el tema de que acá nosotros, por ejemplo, no tenemos embargo de cuentas bancarias, ¿ya? Y eso creo que ya lo habíamos hablado en las clases, en las sesiones anteriores, no tenemos embargo de cuentas bancarias. Si yo voy a la cárcel, yo pago mi año de cárcel, pero mi cuenta sigue intacta. Aquí no hay embargo de cuentas bancarias, a menos de que sea obviamente por deudas con la misma entidad financiera, con entidades financieras aliadas, pero no hay aquí el tema de embargo por lavado de activos. Entonces, si yo tengo $5.000.000 en el banco y voy a ver que no tengo cárcel por eso, lo ideal pues obviamente es que yo trate de siempre de estar moviendo el dinero entre cuentas bancarias porque yo sé que de todas formas no me van a embargar ese dinero que tengo en el banco. Así yo esté consciente de que ese dinero esté proviniendo de alguna actividad ilícita, así Fiscalía tenga las pruebas necesarias, el dinero que está en cuentas bancarias no es embargable. ¿Que sí me pueden embargar? Me pueden embargar bienes, me pueden embargar vehículos y demás, pero no me pueden embargar cuentas bancarias. Entonces, gracias a esos 3 factores que yo les acabo de explicar, es que sucede lo siguiente, que somos uno de los países preferidos para el lavado de activos. Entonces, les hablaba yo, tengo $1.000.000 en Colombia, elijo el país, me doy cuenta que Ecuador tiene una regulación fiscal muy deficiente, leyes bastante deficientes, no hay embargo de cuentas bancarias, digo, voy a lavar el dinero en Ecuador. Ahora, ustedes saben que en los aeropuertos y en los controles fronterizos, uno tiene como que por ley que ingresar máximo hasta cierta cantidad de efectivo. Pasado un cierto valor, no nos permiten ya ingresar al país o uno tiene que declarar como una especie de impuestos, de ingreso, de divisas, algo así. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Acá se utilizan las mulas y ese $1.000.000 se distribuye en varias personas. Esto funciona tal cual el narcotráfico. El $1.000.000 lo dividimos en varias personas que van a ingresar a Ecuador con el dinero en efectivo, porque el dinero de actividades ilícitas siempre es dinero en efectivo.
Entonces, estas personas ingresan y ustedes, si es que se han visto series o películas de narcotráfico, de los capos de la droga, ¿no es cierto? Incluso si ustedes se fijan, a las chicas les envuelven con dinero y eso es lo que en la realidad sucede, ¿ya? Se les utiliza a ellas como mulas para ingresar X cantidad de dinero. Ahora, si esta persona ingresa de Colombia y de una viene acá a Ecuador y al siguiente día va a depositar al Banco Pichincha $100.000, ya me invento, $100.000. El banco va a sospechar, obviamente, porque es como que como un extranjero acaba de ingresar de Colombia, país que obviamente está vinculado a muchas de las actividades ilícitas, y viene esta persona y de una deposita $100.000 en el Pichincha. O sea, ahí hay algo súper raro. Entonces, no es que hagan eso. El paso número 2, utilizan la estratificación, que es como una segmentación posterior que se realiza. Digamos que ingresaron 10 personas colombianas, cada una con $100.000. Ahora, les decía que ellos directamente ir a hacer el depósito no pueden, entonces se consiguen ya no a 10 ecuatorianos, probablemente se consiguen a 20 ecuatorianos para darle a cada uno $50.000 para que puedan lavar. A esta etapa, o más bien a las personas que consiguen dentro del país para que les laven los activos, se les conoce como pitufos. Ya, esta es la etapa del pitufeo. ¿Qué estoy haciendo? Es distribuir mi capital ilegal, lo estoy distribuyendo en varias personas originarias del país, de las cuales no van a sospechar, para que ellos depositen. ¿Ya? Como les decía, es más fácil sospechar de la persona colombiana que ingresa a Ecuador con $100.000 en efectivo y va a depositar de una al banco, a que sospechen de mí, que soy ecuatoriana de nacimiento, que puedo justificar con que recibí una herencia, vendí un terreno, una casa, etcétera, que por eso tengo los $100.000. ¿Ya? Entonces, entre muchas de las cosas, eso es lo que sucede en la etapa 2 del pitufeo. Entonces, ya una vez que se contactaron con estas personas de acá, de Ecuador, estas personas van a ir a la entidad financiera a realizar depósitos y a realizar colocaciones de inversión, es decir, van a colocar este dinero, estos $50.000 que tiene cada uno, van a ir a colocar en pólizas. Ese es el paso número 2 que les decía yo, la estratificación. ¿Ya? Y en el paso número 2 de estratificación es donde utilizamos nosotros el formulario que yo les adjunté al grupo y que lo vamos a estar revisando. Finalmente pasa un cierto tiempo, ¿ya? Y el cabecilla, ¿no es cierto?, de la organización dice, bueno, ahora vamos a integrar el capital, ¿ya? Quiero que todos los 20 ecuatorianos me hagan una transferencia a mí, a un paraíso fiscal, me hagan una transferencia y con eso básicamente vuelvo a integrar mi capital. Ese $1.000.000 que se distribuyó en varias personas para lavar, luego necesito integrar que esos que ese $1.000.000, perdón, regrese a mí. Ahí se utiliza entonces la etapa de integración de capital en los paraísos fiscales. Ahora, ¿qué ventaja me trae a mí tener dinero en un paraíso fiscal? Bueno, tengo varias ventajas acá, de hecho. La primera es el tema de protección de información, ¿ya? El segundo es que en los paraísos fiscales, pues obviamente no hay una regulación, por lo tanto, puedo yo depositar cualquier tipo de dinero ahí y nadie me va a decir absolutamente nada, ¿ya? Entonces, a ver, aquí voy a abrir una nueva diapositiva para irles explicando esto de acá que yo les comentaba, ya, y les decía yo cuáles son las ventajas de llevar el dinero a un paraíso fiscal, ¿ya? ¿Cuáles eran las ventajas? Primero, obviamente el tema de evasión de impuestos. Ya no pago impuestos en Ecuador. Ya estos impuestos que tanto, por ejemplo, las pequeñas empresas, ¿no es cierto?, cobran un montón. Vamos a evadir esos impuestos. Segunda cosa, ¿no es cierto?, que vamos a hacer acá. No hay una justificación del origen del dinero, ¿ya?
Las personas de estos paraísos fiscales, los dueños más bien de estos paraísos fiscales o de los bancos de estos paraísos fiscales, dicen, bueno, la gente que nos trae el dinero a nosotros es porque únicamente no quiere pagar los impuestos respectivos en su país y nosotros estamos de acuerdo con eso, ¿ya? Ahora, en este sentido, yo les hablaba también de un tema, ¿ya? De protección de información. Ahora ustedes se estarán preguntando, ¿y cómo es que protegen la información si finalmente son un paraíso fiscal? Cuando nosotros nos estamos haciendo una transferencia, por ejemplo, ¿ya? Yo, ¿no es cierto? Bélgica, ¿ya? Bélgica, San Martín, yo le quiero hacer una, con mi número de cédula tal, ¿no es cierto? Con mi número de cuenta tal, del Banco Pichincha, yo quiero realizarle una transferencia a la compañera Nubia, ¿no es cierto? Nubia, y Nubia tiene este número de cédula de acá, ella tiene un número de cuenta de acá, ¿ya? Y ella también tiene su cuenta en Banco Pichincha, ¿ya? Cuando yo me hago una transferencia nacional, esto es lo que sucede, o estos son los datos que yo tengo que dar, ¿verdad? Cuando uno hace una transferencia a un paraíso fiscal, y es por eso que yo les decía, acá tenemos mucha protección de información, cuando yo hago una transferencia a un paraíso fiscal, ¿qué es lo que sucede? No le tengo que dar el nombre, por ejemplo, digamos que Nubia es nuestra cabecilla de lavado de activos. El nombre no doy, el número de identificación tampoco doy, solo doy esto, el número de cuenta, el nombre del banco y el famosísimo código SWIFT que seguramente ustedes han escuchado. ¿Ya? Solo cuando yo quiero tener en un paraíso fiscal, lo único que necesito otorgar es esto de acá. ¿Ya? El número de cuenta, el banco y el código SWIFT. Nada más. ¿Ya? Absolutamente nada más. Esto es lo único que yo necesito otorgar. Entonces hay una protección de información, porque si no, imagínense, las 20 personas que yo les decía, cada una va a depositar los 50,000. Las 20 personas dicen, ah, sí, la persona a la que le estamos transfiriendo es Nubia Jaramillo. De una van a decir, bueno, como ella está haciendo la integración de capital, ella es la cabecilla, de una le cogemos a la cárcel X años de prisión y punto, ¿ya? Pero eso no sucede. Ese es el chiste de tener la cuenta en un paraíso fiscal. Que nosotros hacemos, estas 20 personas hacen la transferencia al paraíso fiscal, pero ni ellos tienen idea de a quién le están haciendo la transferencia, ¿ya? Porque existe obviamente una protección de datos a raíz de los paraísos fiscales. Es por eso que estas son las ventajas, ¿no es cierto?, que la gente le lleva a abrirse las cuentas en paraísos fiscales. Bien. Pero esos paraísos fiscales, profesora, no son de aquí, de Ecuador, ¿verdad? Esos son por fuera. Exacto, Andrés, correcto. Los paraísos fiscales, los más conocidos, por ejemplo, tenemos Panamá, las Islas Caimán, Suiza, Irlanda, Holanda, Barbados, entre otros países. Ya son países medio extraños, no me sé todos los nombres, pero más o menos son como que los más conocidos. Inclusive les quiero mostrar, ¿ya? Ahora, yo les decía a ustedes hace rato, yo les mencionaba a ustedes y yo les decía, hay bancos que están involucrados, obviamente, en lavado de activos, pero obviamente eso no es que lo van a reconocer, porque a ellos, ¿qué les conviene? Por ejemplo, aquí está, ¿ya? Ay, déjenme ver si les puedo compartir. Les dejo de compartir esta pantalla. Y les voy a pasar a compartir la otra pantalla. ¿Ya? Están viendo ahorita un PDF del banco Produbanco.
¿ya? Y fíjense ustedes, bueno, ellos obviamente hablan aquí del tema de la historia del banco y demás. Y aquí nos encontramos en la hojita que dice presencia regional. Vamos a ver, Banco Promérica Guatemala, Banco Promérica El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá. Panamá es un paraíso fiscal, Ecuador, e Islas Caimán y República Dominicana. Y de hecho, si no me equivoco, República Dominicana también está incluida como paraíso fiscal. Pero de las dos que sí estoy segura es de Panamá y de las Islas Caimán. Y bueno, aquí nos sigue hablando el tema de la filosofía, valores corporativos y demás, ¿ya? Entonces, fíjense, si yo quiero hacer como yo soy cliente Produbanco y quiero hacer una transferencia, por ejemplo, a las Islas Caimán, es como hacer una transferencia entre el mismo banco, ¿ya? No me estoy implicando en lavado de activos, supuestamente, ¿no es cierto? Lo único que estoy haciendo es como una transferencia, ¿ya? Como que yo hiciera una transferencia de Cuenca hasta Loja, pero entre el mismo banco, entre Banco Pichincha, ¿no? Acá funciona lo mismo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el filial, ¿no es cierto?, la sucursal de Banco Promérica en dos paraísos fiscales. Entonces, inclusive, por ejemplo, cuando ustedes tienen cuentas corporativas, y eso no les miento, cuentas corporativas, cuando ustedes se abren estas cuentas, su mismo asesor de cuenta acá en Ecuador le pregunta a usted, ¿no desea abrirse de paso ya la cuenta en Panamá o en las Islas Caimán? Y les juro que uno conociendo de todo este tema da ganas de decir, sí, ábrame dos, oiga, ya. Pero obviamente, fíjense que es como un servicio más. Obviamente a ellos les conviene tener, ¿no es cierto?, estas sucursales en estos paraísos fiscales, porque así todos los clientes, por ejemplo, todos los clientes de Produbanco que quieran acá evadir impuestos, lo único que hacen es decir, bueno, necesito que por favor me cree la cuenta en las Islas Caimán para yo poder realizar algunas transacciones. Obviamente no es que dicen para poder evadir impuestos acá en Ecuador, pero dicen para poder realizar algunas transacciones con el extranjero y demás, ¿ya? Entonces, uno ya se va dando cuenta, o más bien ya va tomando forma, yo por eso hace rato les decía, si se supone que un banco nacional de aquí de Ecuador tiene otras sucursales en otros países y da la casualidad de que estas sucursales están justos en paraísos fiscales, estarían los clientes de acá de Ecuador, pertenecientes, por ejemplo, a Grupo Produbanco, estarían o no vinculados en lavado de activos, en cualquiera de estas actividades ilícitas que nosotros estábamos mencionando hace rato. Sí, ¿verdad? Estarían involucrados directamente. ¿Qué otro banco ustedes creen que está involucrado? ¿Qué otro banco? Así como yo les acabo de mostrar, ¿no es cierto? Yo les acabo de mostrar un banco que obviamente tiene sucursales en paraísos fiscales. ¿Qué otro banco creen ustedes que está involucrado o conocen que está involucrado de la misma manera con sucursales en otros países que son paraísos fiscales? Paulina Caicedo dice el de Guayaquil. ¿Tiene sucursales, Paulina? ¿Tiene sucursales Banco Guayaquil internacionalmente? ¿Tiene conocimiento usted de eso? Porque, por ejemplo, que yo sepa, ya, que yo sepa, Banco Guayaquil no ha llegado internacionalmente, es un banco nacional y creo que eso es lo que más le dolía al señor Lazo, no poder estar al nivel de los otros banqueros de Ecuador que sí tienen en paraísos fiscales. Cintia nos dice Pichincha, correcto, por eso, y yo creo que en una clase yo les hablé, Pichincha, incluso si ustedes Banco Pichincha es compañía anónima. Cuando uno es compañía anónima quiere decir que uno está abierto para negocios internacionales.
Pichincha es, Grupo Pichincha es compañía anónima, CA. Esto le permite realizar, obviamente, transacciones con el extranjero y Banco Pichincha tiene sucursales en Panamá. Por lo tanto, podríamos mencionar que sí pudiera estar involucrado. ¿Ya? Andrés nos ha pedido la palabra. Andrés, siga, prosiga. El Banco del Pacífico también. Ahora, el problema de Banco Pacífico es un banco nacional, mitad público, hasta lo último que supe. No sé si ya después de eso lo vendieron. Según tengo entendido, no. Vamos a googlearlo en este momento. A ver. Banco Pacífico como tal, nuestro Banco Pacífico de acá de Ecuador, no. Ya, no, porque es un banco nacional, ¿no es cierto? Y encima es mitad público, entonces es imposible eh, que tenga cabida para un paraíso fiscal, ¿ya? Entonces, Guayaquil no, Pacífico tampoco, Pichincha, como les había dicho, sí, e incluso les voy a dejar de compartir esta pantalla para que vean el tema que yo les estaba comentando. ¿Ya? En este momento lo único que estoy haciendo es compartirles la interfaz del Banco Produbanco en las Islas Caimán. Mire, aquí dice St. George's Bank, o sea, Produbanco, pero el nombre lo cambian allá. Tiene el mismo logo de Produbanco, la misma interfaz de Produbanco, si usted se da cuenta. Cayman Islands, ¿no es cierto? Y aquí dice, fíjese lo que voy a abrir aquí. ¿Quiénes somos? Grupo Promérica, misión, visión, valores, gestión integral de riesgos, seguridad bancaria, y aquí está lo que yo les comentaba hace unos minutitos atrás. ¿Qué dice ahí? Declaración de protección de datos, ¿ya? ¿Por qué justo en las Islas Caimán nos hacen pasar por esta declaración de protección de datos? Banca privada, acá no hay otra cosa, ¿no es cierto? Cuentas de ahorro, certificados de depósito, tarjetas de débito, servicios, transferencias internacionales, obviamente es un paraíso fiscal, St. George en línea, que es como que la banca web, consejos de seguridad y el contacto, ¿verdad? St. George en línea, y fíjese que la interfaz acá es como que, wow, o sea, si ustedes entran a la página de Produbanco, la nacional de acá de Ecuador, les dan una opción de temas de créditos, tarjetas de crédito, servicios, pólizas, o sea, les muestran un montón de cosas en la interfaz de la plataforma de Produbanco. Pero si ustedes se dan cuenta acá, oiga, un poco más y vacío esto y dos imágenes aquí. Súper mini, usted me dirá, pero profe, solo minimalista. No es que sea minimalista, sino que aquí no necesito que la gente conozca mucho de cómo funciona el Banco Produbanco a nivel de las Islas Caimán. Por ejemplo, vamos a ver la declaración de fondos, ¿ya? Y vamos a ver, obviamente les voy a resumir esto porque no es que nos vamos a poner a leer toda la declaración de fondos. Aquí nos dice que de acuerdo a esta ley del 2021 sobre la protección de datos, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo? Que este banco proteja la información confidencial de los clientes, manteniendo la integridad de los datos, cumpliendo con las leyes y regulaciones de privacidad aplicables en las Islas Caimán, ¿ya? Por ejemplo, ¿a qué se refiere esto de acá? Por ejemplo, nosotros entre países normales, comunes y corrientes, sin ser paraísos fiscales, supongamos que alguien, por ejemplo, mi hermana de Chile quiere conocer mis movimientos bancarios acá en Ecuador, o al contrario, yo estoy solicitando una visa a Chile y me piden mis movimientos bancarios de Ecuador, ¿ya? Yo otorgo al consulado mis números de cuenta para que ellos ingresen a revisar. Como Ecuador no es un paraíso fiscal, tienen acceso a mi cuenta. Obviamente no a mover el dinero, pero tienen acceso a revisar cuánto hay en mis cuentas, ¿ya? Revisan en mis cuentas cuánto hay de dinero, cómo muevo ese dinero, ¿no es cierto? Y demás, y ellos verán si me otorgan o no la visa correspondiente, ¿ya? Hasta ahí vamos claros. Ahora,
Se supone que si yo estoy tratando de proteger la información como lo hacen en las Islas Caimán, porque son un paraíso fiscal, si por ejemplo alguien de ustedes quiere averiguar, ya digamos que yo estoy ahorita de ministra, ya de ministra de Economía aquí en Ecuador, y alguien de ustedes quiere averiguar y dicen, no, es que Bélgica tiene un paraíso fiscal, ya tiene en las Islas Caimán. El consulado de aquí o cualquier máxima autoridad de aquí, el mismísimo presidente de la República puede pedir a las Islas Caimán y decir, por favor, necesito los datos de la cuenta bancaria de la señora Bélgica San Martín. Y en las Islas Caimán, por el tema de protección de información, le van a decir, ¿sabe qué? Nosotros no podemos dar ningún tipo de información de nuestros clientes por un tema de confidencialidad de la información. Pero con eso no le están diciendo ni que sí tengo mi cuenta ahí, ni que no tengo mi cuenta ahí, ¿ya? Y fíjense, por eso les quería mostrar esta plataforma de acá, porque aquí dice que es cumpliendo las leyes del país. Obviamente, si soy un paraíso fiscal, lo que quiero es proteger estos datos de mis clientes porque yo sé que están implicados en cosas tantito ilegales, ¿ya? Vamos a ver, todos los datos sensibles que no voy a dar, información médica, información racial o étnica, orientación sexual, creencias religiosas, afiliación política, información genética y biométrica, datos sobre condenas penales, es decir, si yo soy narcotraficante en mi país, a ellos les, les interesa realmente un comino, o sea, absolutamente nada, a ellos no les interesa, mi estado civil no les interesa, mi información financiera y de cuentas bancarias nacionales no les interesa únicamente el dinero que yo muevo en las Islas Caimán. Seguridad de datos, acceso basado en roles, una autenticidad multifactor. Si ustedes creen que aquí tenemos la seguridad que con la huellita, que con la contraseña, allá no les miento. Para uno tener una cuenta ahí, uno tiene que incluso seguir un proceso de encriptación de datos. Ya nos hacen que hagamos a través de una aplicación eh, la encriptación de todos los datos porque obviamente se está moviendo muchísima información. Por eso la gente que trabaja ya con estos paraísos fiscales lo que hace es contratar ingenieros en sistema y demás que se encarguen de encriptar la información relacionada a toda la índole financiera. Supongamos que soy un narcotraficante, ¿ya? Y quiero enviar el dinero. Yo no voy a poner ahí así, este mes vendí 20 toneladas de droga. No, tengo que encriptar esa información para que nadie, o sea, ninguna persona que intercepte la comunicación sepa de lo que yo estoy hablando. Para eso se utiliza la encriptación de datos. El seguimiento y la auditoría ya es únicamente para ellos llevar un control. El firewall y seguridad de la red para protección de datos, porque imagínense cuánta gente súper importante, con mucho dinero debe tener sus cuentas ahí y obviamente no vamos a tener nosotros el tiempo suficiente para estar revisando cuentas por cuentas. Son cantidades que se mueven inmensas por estos sitios, entonces tenemos que tener una cobertura de seguridad sumamente buena. Gestión de vulnerabilidades. Ahí no se puede dar la caída de la página, ahí no se puede dar ningún tipo de vulnerabilidad porque son cuentas, como les digo, que mueven, son cuentas de narcotraficantes, valga la redundancia. Formación de empleados, porque la concepción que ellos tienen, pues es de que todo dinero es bienvenido, a ningún cliente se le hace el feo, por más que su actividad sea alguna actividad no precisamente ilícita, ¿ya? Políticas de contraseña fuerte. Si usted cree que su contraseña de una mayúscula, minúscula, números y por ahí un puntito, un asterisco y demás es fuerte, es porque no he visto las contraseñas que utilizan acá, ¿ya? Entonces, imagínense cómo debe tener la contraseña alguien que mueve muchísimo narcotráfico por ahí. Respaldo de datos a través justamente de la encriptación de información. Derechos del titular, o sea, yo como titular de la cuenta tengo derecho a la información, al acceso, a la rectificación, a la supresión, a la limitación del procedimiento, a derechos de portabilidad de datos, es decir, a no compartir mis datos, derechos de oposición, a no ser objeto de decisiones automatizadas. Son cuentas sumamente controladas por las Islas Caimán, ¿ya? Entonces no me pueden venir a mí a colocar alguna política con la que yo no esté de acuerdo, porque yo cojo, quito mi dinero de las Islas Caimán y me llevo a otro país, por ejemplo.
derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de protección de datos. Obligación como titular de datos personales. Una persona que esté obligada a proporcionar información en virtud de esta sección deberá proporcionarla de manera y dentro del plazo establecido. Ya, bueno, esto es mucho más como el tema de mis obligaciones, ¿no es cierto?, con el tema de mis datos, de que yo veré qué datos quiero compartir. Pero obviamente, ya les digo, estas personas que están involucradas en delitos fuertes, pues no precisamente quieren que esta información se comparta, ¿verdad? Ya, a ver, regreso. Retención de datos, capacitación, concientización, revisión y mejora y la conclusión. Ya, lo que yo les decía, lo justo y necesario que a mí me interesa como narcotraficante es que mi información esté segura. Y yo acabo de notar que acá el tema de las transacciones son seguras, mi información es segura. ¿Ya? Fíjese, aquí me dice transferencias internacionales. A través de una selecta red de corresponsales podrás recibir o enviar dinero para atender tus negocios u otras necesidades en el exterior de forma ágil, pero no me redirige a ninguna página tampoco. ¿Ya? Entonces, básicamente, no tengo mucho que hacer acá. Seguridad bancaria. Obviamente les dije, esto es una de las cosas más importantes que ellos necesitan. Toda la información acá, mire, dice, bajo ninguna circunstancia te solicitan a través de correo electrónico información de usuarios, pines y contraseñas, que es lo normal, ¿no es cierto? Porque la información es personal y confidencial, ¿ya? Pero ustedes acaban de ver, pues más allá de eso no hay como que ninguna otra cosa extraordinaria, ¿verdad? Está todo en la medida de lo posible. Está tal cual nosotros lo vemos trabajando en lavado de activos, ¿ya? Ahora entienden, y ustedes mismos les acabo de mostrar la página, de la página de Produbanco normal que nosotros vemos con la cuenta de ahorros, tu tarjeta Visa, tus millas, tipos de crédito y demás. La interfaz de las Islas Caimán es como que lave los activos conmigo, que yo le protejo toda la información que usted tenga, ¿ya? Básicamente va por ahí esta situación. Entonces, ya les hablaba, es por eso la importancia, o más bien el por qué utilizan la integración de capital como una de los puntos a su favor, ¿no es cierto?, que tienen estas entidades para trabajar con el lavado de activos. Ahora, nosotros en esta clase vamos a trabajar con el formulario de licitud de fondos o formulario G323, ¿ya? Con cualquiera de los dos nombres ustedes le van a conocer este formulario. Hay ocasiones en las que un compañero suyo le va a decir, pásame un G323, se está refiriendo a este formulario. Este formulario se utiliza para depósitos, ¿ya? Retiros, a ver, les voy a ir corrigiendo, retiros, giros y transferencias, ¿ya? Transferencias iguales o superiores a $5,000 o a su equivalente en otras monedas en el lapso de un mes. ¿Ya? ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, el 1 de noviembre yo deposito $2,500. El 15 de noviembre yo deposito $2,000. Ya, hasta ahí ya tengo ya 4,500. Y hoy, 28 de noviembre, ya, hoy 28 de noviembre yo deposito 600. Como el día de hoy, a pesar de que mi depósito es chiquito, de $600, ¿no es cierto? Hoy estoy ajustando más de $5,000 en la cuenta. Por lo tanto, el día de hoy a mí en la entidad financiera me van a hacer firmar este formulario de licitud de fondos, que como les decía, ¿para qué está? Más bien acá es, y esto sí les voy a colocar en mayúsculas, para conocer el origen o destino de los fondos.
¿ya? Y ya les puse en, ¿no es cierto?, en transacciones como, y ahí tenemos las transacciones, como depósitos, retiros, giros, ¿no es cierto?, transferencias iguales o superiores a los $5,000 de manera acumulable, ¿ya? Si, por ejemplo, yo hasta el día 30 solo llegué a depositar aquí 499. Ya me faltó $1 para los 5,000. Si yo solo deposité así, llega 1 de diciembre y mi historial vuelve a 0. Entonces, si yo el 1 de diciembre deposito 3,000, ya no cuenta. Ya este mes ya no firma una declaración de fondos, entonces básicamente no tengo nada que hacer por ese lado, ¿ya? Entonces, por ahí ya les voy explicando más o menos cómo funciona el lavado de activos y por qué les había yo pedido los ejemplos, y gracias a los compañeros, ¿no es cierto?, que me ayudaron con sus ejemplos. Fíjense ustedes aquí, ¿qué actividades han estado involucradas en el lavado de activos? Tenemos aquí negocios especializados, desvío de fondos públicos, compra de fundas para cadáveres, ¿no es cierto?, que igual corresponde al lavado de activos. Cada una de estas actividades han sido tipificadas dentro de sus países, me imagino, porque cada uno de los países, por ejemplo, me invento, en Nicaragua, no, el caso Salcedo no va a ser de lavado de activos, ya va a ser, qué sé yo, por un enriquecimiento ilícito u otro tipo de delito. De acuerdo al país, también se le va a tipificar un delito. Entonces, por ejemplo, aquí lo que yo trataba, y por eso les había pedido yo esta investigación, y veo que no la hicieron. Hoy sí les voy a mandar una investigación. Ustedes saben que conmigo es así. El día que hacen su tarea, no les mando deber, y el día que no la hacen, pues tenemos trabajo investigativo. Los que participaron, todo bien, ustedes no hacen la investigación. Los que no participaron, ustedes van a tener una tarea, incluido APA. ¿Ya? A ver, ¿por qué yo les había pedido estos ejemplos y por qué quería que cada uno trajera un ejemplo diferente? Porque la idea era ver cómo está tipificado en cada país algunas de las actividades ilícitas que vamos a ocupar dentro del formulario. ¿Por qué? Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, en el caso 1, la compañera de negocios especializados nos decía, hubo como que varios montos, ¿no es cierto? Y le fui más o menos analizando el caso. Dice, sigue en investigación, ¿ya? No hay de por medio, ¿no es cierto? Algo realmente que nos vaya a dar una orientación de qué es lo que va a pasar en ese caso. En el caso de la compra de fundas de hospital, 3 años de cárcel, que para lo que robó no es nada, y eso que es únicamente lo que a él supuestamente le detectaron, porque hubo un embargo de algunos departamentos, de algunas casas que él había tenido a su nombre, hubo el embargo de bienes, vehículos que él había tenido, ¿no es cierto? O sea, fue un dineral lo que el señor había hecho en el caso Salcedo, y fíjense que únicamente le dieron 3 años de prisión nada más, ¿ya? Yo les voy a ir comentando luego del receso algunos otros casos en los que, por ejemplo, por lavado de activos, hay gente que ha robado $50 millones y le han dado 2, 3 años de cárcel, que no es nada para haber lavado $50 millones, ¿ya? Entonces, es sumamente poquito, ¿ya? Y por eso les voy a ir desglosando otros casos adicionales también para que puedan ir revisando. Vamos a entrar en este momento a un receso de hasta Miss, las 8:10, ¿sí? Miss, yo tengo una consulta, Sí, más dígame, bien una claro. duda que me aclare. Miss, en este caso, por ejemplo, si se tratara de una persona, bueno, que tiene ya como actividad de compra y venta de vehículos, en este caso a él, como compra y vende, le van a realizar bien depósitos o transferencias, y también él va a necesitar hacer lo mismo, ¿verdad? Correcto. Ya, pero en este caso, por ejemplo, en su cuenta se van a ver montos grandes de efectivo, movimientos de montos grandes de efectivo. Y, por ejemplo, si, qué sé yo, se compra un carro por el motivo mismo de venta, lo compran, qué sé yo, en 9,000 o supongamos ya 10,000.
siempre se va a tener que realizarle el formulario de especies falsificadas, en este caso, a la persona, o no tendríamos que hacerlo, porque, o sea, ya tiene como actividad y se sabe que es una persona de que, en este caso, no estaría lavando o sea, no estaría lavando como tal dinero, sino que es parte de su actividad económica. Muy bien, muy buena la pregunta de Ariana. Sí, en efecto, cuando uno ya pasa, obviamente después más o menos uno cambia de categoría más o menos al año, porque recuerde que si soy un compra, vende vehículos, ¿no es cierto? Voy a tener mi actividad económica registrada en el SRI, mi declaración de impuestos al día y demás. Si tengo todo eso al año, el banco ya no le pide que usted se acerque cada vez que venda $5,000, no le piden que vaya a firmar, sino le piden que vaya a firmar una vez cada mes, una vez cada 3 meses. Hay personas que conozco que firman una vez al año, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque ellas son personas que en efecto la actividad económica de ellos es esa y no les podemos investigar por ese tipo de delitos porque están inmiscuidos dentro de esa actividad ilícita totalmente legal. ¿Ya? Ahora, cuando de la noche a la mañana, por ejemplo, yo comienzo a recibir transacciones y supongamos en el SRI está que yo vendo, que presto servicios personales, profesionales, ¿ya? Y de la nada alguien me transfiere $100,000 y me dice por servicios de contaduría. Otro mes me transfieren $80,000 y me dice por servicios de auditoría. Otro mes alguien me transfiere y dice por concepto de compra de banano. Y es como que, a ver, usted está en servicios profesionales, ¿y qué hace una transferencia de compra de banano en mis cuentas bancarias? Entonces comienzan a detectar el concepto de las transferencias y se dan cuenta que las transferencias no son consistentes, porque si yo hago servicios personales, me van a poner auditoría, tributación, qué sé yo, servicio de consultoría y cosas adicionales. Pero si por ahí alguien me dice 80,000 transferencia de embarque de zapatos, es como que no es mi actividad y el SRI ahí sí me va a comenzar a investigar. Nosotros vamos a investigar justo a través del formulario que les estaba comentando, con el que vamos a estar trabajando. ¿Ya? Entonces, vámonos al receso, ¿ya? Como le dije a Ari, pasado el año, a nosotros se nos exige ya únicamente cada 6 meses o cada una vez al año acercarnos a firmar nada más porque son actividades que ya están tipificadas y ya no es necesario que uno se esté acercando cada rato a la entidad financiera. Esto solo se lo hace con los clientes que normalmente no transaccionan con $5,000 mensuales porque hay que ver cuál es el tipo de movimiento que ellos le están dando a la cuenta bancaria, básicamente. ¿Ya? Entonces, va por ahí. Ahora, ¿cómo se hace la investigación? Eso lo vamos a ver ya a través del formulario que en unos minutitos les voy a regresar a explicar. Vamos a tomarnos entonces unos 10 minutos de receso. Son las 8:03, nos vemos 8, bueno, ya 8:04. 8:14 nos vemos para continuar con la sesión. Por favor, les voy a mandar a hacer unos cuadres de picos a los chicos que aún están pendientes la participación. Solo ellos van a trabajar con el cuadre de picos para la siguiente clase. Los demás que ya expusieron, las 4 personas que ya expusieron el día de hoy, pues se salvan de las 2 actividades siguientes, ¿ya? Entonces nos vemos en 10 minutos. Más adelante tenemos que construir un plan de negocios y en base al plan de negocios nosotros vamos a ir dando preferencia a quienes van a ir al tema de prácticas en primer lugar. Ya, por ejemplo, porque nosotros con ustedes como estamos ya cerrando diciembre, noviembre, diciembre, la primera semana de enero, que es cuando ustedes van a ya estarse integrando prácticamente a prácticas, siempre se da prioridad a los chicos que tienen mayor puntaje. Ya, obviamente todos tienen que irse incorporando al tema de prácticas, pero siempre se les va a dar prioridad y preferencia a quienes tengan mayor puntaje en cada una de sus ciudades. Entiendo que cada uno de acá está de ciudades diferentes.
Entonces siempre, por ejemplo, si tengo 4 estudiantes de Loja, los mejores puntuados siempre son los que van a ir primero a las prácticas y los menos puntuados pues van a ir hasta el final de las prácticas, ¿ya? Entonces siempre les sugiero, sobre todo porque en prácticas ustedes tienen que realizar todo el proceso de negociación, de captación con clientes, van al mundo real, van al campo real. Y si es que no saben cómo negociar una cuenta, no saben el tema de cómo hacer un plan de negocios, pues vamos a estar en serios problemas, no por mí, sino por ustedes, ya, porque finalmente nosotros lo que tenemos más en este momento son pasantes, pero lo que ustedes realmente necesitan, al menos la mayoría de ustedes por lo que se presentaron el primer día, pues necesitan es el tema del certificado de prácticas que les solicitan para ingresar a las entidades financieras. Entonces no desaprovechen las oportunidades. Yo les dije el primer día, se portan bien y participan en clases y les juro que solo las 2 horas tienen conmigo y no les mando ni deberes ni nada. Pero ahí están las consecuencias cuando no hacen las tareas. Es una tarea que les mandé la semana anterior y se notó claramente que solo, incluso de las exoneradas, creo que solo una persona hizo la tarea, el resto como que les puse por el esfuerzo, porque de algunos no estaba bien realizada incluso la tarea, pero igual se valora el hecho de que hayan realizado la investigación. Muy bien, en este momento voy a proceder a abrir y les voy a compartir también la pantalla del documento que corresponde al formulario de licitud de fondos. Ya, la próxima semana vamos a ver, tengo con ustedes el día jueves. Ya el día jueves creo que yo termino ya con retiros y cheques, que creo que nos habíamos quedado por ahí. Y la próxima semana, el día martes, tendríamos una evaluación calificada individual, que es ya en el uso del simulador. Ahí tienen ya que conectarse desde sus computadoras porque les voy a pedir que vayan realizando una u otra transacción. Esa calificación es ya de fin de la unidad de caja, ¿no es cierto? Y eso vale ya 20 puntos y ahí acumulamos ya alrededor de 30, 40 puntos si no me equivoco. Con todo igual yo les voy a estar pasando las calificaciones para que vayan ustedes revisando. A ver. Aquí tengo ya el formulario del Licitud de Fondos, ustedes logran visualizarlo. Este formulario lo utilizan igual todas las entidades financieras. Déjenme ver, se está tratando de compartir. A ver. Listo, ahí lo tenemos. Les decía, este formulario de licitud de fondos que nosotros tenemos acá, ahí mismo dice formulario de declaración de origen y destino de los fondos en transacciones, pagos, canjes en efectivo por $5,000 o más de billetes o monedas, ¿ya? Tenemos nosotros 2 cuadritos acá. El primer cuadrito corresponde a la identidad del cliente o beneficiario de la transacción y el segundo constituye a la identidad de la persona que efectúa la transacción, ¿ya? Es decir, resumiendo esto, el primer cuadrito lo voy a llenar cuando yo estoy haciendo la transacción a mi propia cuenta, ¿ya? Es decir, estoy haciendo un depósito a mi propia cuenta o estoy haciendo un retiro de mi propia cuenta. El segundo cuadro o el ítem número 2 se lo utiliza en cambio cuando nosotros no estamos realizando la transacción hacia nosotros, sino hacia otra persona. Por ejemplo, voy a depositar $5,000, pero no a mi cuenta, sino a la cuenta de mi jefe porque me acaba de mandar a depositar, ¿ya? O voy a retirar dinero de la cuenta, pero $6,000 de la cuenta de mi mamá porque quiere pagar una deuda, ¿ya? Entonces hay que tomar mucho en consideración estos puntos de vista acá, ¿no es cierto? Tomamos en consideración muchísimo estos puntos de vista
Y ahora sí vamos a proceder a llenar. Tenemos nombres y apellidos como persona natural, ¿no es cierto? Ahí va a ir su nombre, su apellido. Representante legal o persona jurídica, en el caso de que usted sea empresa. Denominación o razón social, ya en el caso de que igualmente sea empresa, si no lo somos, pues no llenamos. Número de cédula, colocamos nuestro número de cédula, la dirección, el número de teléfono, la ciudad, la actividad económica y profesión. Eso le vamos a dejar en pausa un segundito porque les explico al ratito. Nacionalidad ecuatorianos, ¿no es cierto? Canje actual, ya con el ejemplo que yo les colocaba. Canje actual, por ejemplo, vendría a ser cuánto yo tenía en el momento que voy a depositar. Yo voy a depositar $600. ¿Cuánto tenía acumulado? Yo ya tenía $4.500. Tenía acumulado $4.500 con los 600 que yo deposito en este momento, supero los $5.000, por lo tanto, pues en este momento a mí me piden que yo firme la licitud de fondos. Tipo de transacción, ahí voy a poner, por ejemplo, transferencia enviada por la compra de mercadería, ¿ya? Entonces, ahí ustedes colocan, en tipo de transacción, colocan ustedes depósito, retiro y demás, ¿ya? 2, identidad de la persona que efectúa la transacción. Ya cuando nosotros les decía, nos mandaron a depositar el dinero, pero ese dinero precisamente no va a nuestras cuentas. Ahí nos pide los apellidos, el nombre, el teléfono nuestro, dirección, ciudad, cédula, los mismos datos que teníamos en la parte de arriba, actividad económica, profesión, nacionalidad, valor y tipo de transacción. Por ejemplo, estoy yendo a depositar los mismos $600. Tipo de transacción, depósito, ¿ya? Porque estoy yendo a depositar, por ejemplo, en nombre de mi jefe. Declaración de los fondos. Los fondos de esta transacción provienen de, por ejemplo, ventas, no sé, ventas del Viernes Negro. Ya digamos que nos fue súper bien el tema del Viernes Negro y de eso es lo que nosotros estamos yendo a depositar. Entonces, el depósito que estoy realizando es de ventas del Viernes Negro, por eso estoy depositando esa cantidad. Ahora, en el caso de que sea un retiro, lo que voy a llenar es en esta parte de acá abajo. Los 6.000 que yo retiro para mi mamá, por ejemplo, yo les decía, serán destinados para, ¿ya? El pago de una deuda. ¿Ya? Y listo. Ahora, yo les pregunto aquí, supongamos, yo le coloqué arriba en el caso de venta, el tema de que estoy haciéndolo para el Viernes Negro. Ahora, yo pregunto, ¿el banco me pedirá a mí, por ejemplo, las facturas para ver si en verdad yo vendí $6.000 y por eso estoy depositando esa cantidad? ¿O no me pedirá evidencia? ¿Qué opinan ustedes? Yo pienso que no, que eso más bien se encargaría el SRI. ¿Ya? Correcto. No se encargan ellos de solicitar información como el tema de facturas y demás, ¿ya? No lo piden. Entonces, si yo en este momento quiero colocar que ese dinero a mí me regalaron, me dieron de una herencia, yo puedo colocar ahí, es dinero de una herencia y nadie me va a decir absolutamente nada, ¿ya? Porque el banco no hace la investigación pertinente. Ahora, vamos a leer entonces la parte de acá abajo que dice recepción y entrega de fondos. Declaro que los fondos entregados a Bancor son lícitos, consecuentemente no provienen de actividades tipificadas en la Ley de Sustancias Psicotrópicas ni en la Ley para reprimir el lavado de activos. En entrega de fondos, exactamente lo mismo, y aquí dice, se autoriza a Banco X, ¿no es cierto? Por ejemplo, a Banco Pichincha, Banco del Austro, a realizar el análisis que considere pertinente e informar a las autoridades competentes en caso de que sea necesaria una investigación. Firma del cliente o persona que realiza la transacción, revisado por, ahí iría nuestra firma, ¿no es cierto? Nuestro sellito de cajeros, lugar y fecha y obviamente la agencia en la que ustedes están trabajando. Ahora, yo les había dicho hace rato, la actividad económica la vamos a dejar en blanco, ¿ya? Y para eso vamos a regresar a nuestras diapositivas que están por acá. ¿Ya? Yo les dije que la actividad económica la dejemos en
en blanco, al igual que la profesión. Aquí ya viene a jugar un papel importante el SRI, como decían los compañeros. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, lo que se busca es verificar que la actividad económica coincida con la profesión y con el dinero que yo estoy ingresando, ¿ya? Por ejemplo, puede ser que yo me gradué de economista, y ahí les puse el primer ejemplo. En profesión no se refiere al título de tercer nivel, ¿ya? No se refiere a eso, porque muchas veces uno le dice al cliente, por favor, necesito que me ayude con la actividad económica y profesión que tiene usted. De hecho, eso nos preguntan cuando nosotros nos estamos haciendo la apertura de una cuenta. Y usted dice, ay, no, profesión no tengo, solo con las justas acabé el bachillerato. ¿Ya? No se están refiriendo a la profesión de tercer nivel, se están refiriendo a qué es lo que le está generando ingresos en ese momento, ¿ya? Por ejemplo, mi actividad económica, la actividad económica siempre es lo más general, ¿no es cierto? La cosmetología. ¿Cuál es mi profesión? Soy cosmetóloga, ¿ya? Por ahí alguien, por ejemplo, se dedica al tema de belleza, ya al tema de manicuristas, que ahorita está súper a la moda. Actividad económica, ya, manicure, por ejemplo, profesión manicurista. Ya no es que necesariamente yo tenga que haber tenido un título ni nada. Si es que es lo que me está generando ingresos, es lo que yo voy a colocar en profesión. ¿Ya? Ahora, aquí en actividad económica y en profesión, yo tengo que ser lo más específica posible para que a mi cliente no lo detecten en lavado de activos, ¿ya? No porque esté o no esté involucrado, sino porque básicamente de esto depende nuestra permanencia en las entidades financieras, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si yo coloqué, ya, a ver, vamos a ver con este de acá abajo. Nos ubicamos en el que dice educación, ¿ya? Si yo le coloco solo así, educación, y acá le coloco así, como docente, ¿ya? Y resulta que yo tengo todos los meses, a mí me pagan $9,000, ¿ya? Es como que educación docente, $9,000, como que no tiene mucha lógica, ¿no es cierto? Porque uno dice, bueno, ¿y qué tipo de profesor está ganando $9,000? Ahora, si yo coloco, por ejemplo, lo que yo les tenía colocado, educación de cuarto nivel, por ejemplo, doy clases a maestrantes, soy docente de cuarto nivel, es más que justificable, ya incluso puedo poner acá, por ejemplo, educación, con esto le puedo justificar mucho más, ¿ya? Si yo le coloco educación privada, docente de cuarto nivel, a mí no me va a generar el SRI ningún tipo de investigación por lavado de activos ni ninguna otra cosa. ¿Por qué? Porque la educación privada, las maestrías ahorita, la universidad verá cuánto cobra. Ya hay unas que están súper costosas acá en Ecuador mismo, entonces aquí van a ver cuánto mismo paga, porque es una universidad privada y por lo general pues las privadas siempre son las que más pagan. Docente de cuarto Una nivel. pregunta, profe. Claro, dígame Luis. No sé si estoy en la misma línea, pero ¿qué pasa con las remesas? Porque si tiene dinero y luego se pone a pólizas y empiezan a preguntar como que de dónde viene ese dinero. O sea, es por un caso de mis tíos, ellos trabajan en el exterior, son migrantes, y ahí cada vez ellos envían dinero y al casi 6 meses ya yo que se guardan en las pólizas y como son unos 30, 40, $50,000. Y eso solamente con poder que tiene mi mamá. Y ya están que preguntan que de dónde sacan, de dónde proviene ese dinero. Hacen un lío para poner en la póliza ya. ¿Ya? Correcto. Me imagino que incluso eso lo tienen cooperativa, ¿no es cierto? Sí. Ya. Ese es uno de los problemas con las cooperativas y aquí le voy a explicar y de paso le respondo a Luis la pregunta, que cuando se trata de cooperativas, recuerden que las cooperativas al inicio de la capacitación nosotros vimos están reguladas por las CEPS. Las CEPS
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria se maneja de forma diferente a la Superintendencia de Bancos. Si ustedes se fijan, el Produbanco y el Pichincha, que yo les dije, tienen sucursales hasta en paraísos fiscales. ¿Por qué? Porque la Superintendencia de Bancos se lo permite. Ahora, ¿cuántas cooperativas tienen sucursales de paraísos fiscales? Ninguna cooperativa, porque las leyes no lo permiten. Ariana, ¿iba a decirnos algo? Tengo entendido que en este caso las cooperativas son siempre locales, o sea, de cada país. En este caso, a esa diferencia de los bancos que son multinacionales, o sea, se tienen en otros países. Exacto, correcto, Ari. Las cooperativas funcionan más a nivel local, pero así quisieran salir el ente de control, que es la CEPS, no se lo permite. Ahora, como hay un ente de control diferente, las reglas del Código Monetario Financiero también son diferentes para bancos y cooperativas. Si, por ejemplo, el compañero quiere colocar ese dinero en pólizas, por ejemplo, en el Produbanco, en el Pichincha, no le van a preguntar absolutamente nada, porque a mí como Pichincha no me conviene perder a este cliente, ¿ya? Imagínense que este cliente quiere poner, no sé, $10,000 en póliza en Pichincha y yo por andarle poniendo trabas y tanta preguntadera acá, como dijo el compañero Luis, dijo tanto que nos hacen preguntas a cada rato. Mi cliente dice, no, yo no quiero tener más mi póliza aquí, sabe que yo me voy a una cooperativa. ¿Ya? A mí como Banco Pichincha no me conviene, entonces yo calladita no digo nada, usted verá lo que hace con su vida, mientras a mí obviamente no me meta en ningún problema, ¿ya? Ahora bien, a Luis por eso le preguntaba yo, ¿tiene cooperativa? Y él me decía, sí, porque las cooperativas como tienen un ente regulador diferente, la CEPS sí suele exigir que se controle mucho más el tema del lavado de activos. A tal punto que hay cooperativas, y se lo digo acá en Cuenca también, hay una cooperativa que se llama Coperco, que es súper exigente. O sea, si yo digo que, por ejemplo, a mí me enviaron una remesa, a mí me piden el comprobante de la remesa, me hacen un seguimiento extraordinario. Si yo digo que vendí un vehículo, yo tengo que presentar los papeles de compraventa del vehículo. O sea, es un trámite ahí llevar el dinero. Entonces, por ejemplo, en vista de eso, uno dice, no, pues, o sea, para tanta cosa que me están preguntando, mejor me voy a X cooperativa o a X banco, que yo sé que puedo depositar y ahí nadie me pregunta nada. ¿Por qué? Porque recuerden que siempre existe esta competencia entre bancos y cooperativas. Y buena la aclaración acá, y respondo de una vez a lo que Luis nos mencionaba. Al banco le interesa saber de dónde viene mi dinero. O sea, por ejemplo, si yo le digo, oiga, ¿sabe qué? Soy un agricultor del campo y me dedico a la ganadería, a la agricultura, pero me va muy bien. Hay gente que en agricultura y ganadería les va muy bien y dice, vengo a depositar 20,000. ¿Usted cree que el Pichincha les hace el feo y dice, ay, no, señor, usted váyase de acá y vaya a las cooperativas? No, le dicen, venga nomás acá y para el siguiente mes, como que 20,000, venda $30,000 en vacas o en lo que usted esté vendiendo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque lo que le interesa al banco es captar el dinero de esos clientes. Yo como Pichincha, yo quiero que Luis venga conmigo, que no se vaya a otra cooperativa. ¿Ya? Entonces, y las cooperativas son exactamente igual. El problema es que las cooperativas sí ejercen un poco más de control porque las sanciones de las CEPS hacia las cooperativas son sanciones realmente fuertes que a ellos también les ponen como que el pie sobre el cuello, digo yo, para tenerles presionado para que controlen el tema del lavado de activos. Pero de ahí, no. Ya, por ejemplo, si lo que yo les decía, cuando hablábamos, cuando les mostraba yo el formulario, donde decía, los fondos de esta transacción provienen de o serán destinados para yo puedo ser un narcotraficante, así les juro, y puedo colocar ahí, vendí droga y nadie me va a decir absolutamente nada. Obviamente nadie va a decir eso. La gente dice, vendí una moto, vendí un carro, cobré una deuda, recibí una herencia. La gente se inventa maravillas para justificar. ¿Por qué? Porque en el banco, por ejemplo, en el Pichincha, no se pide ningún documento de respaldo. Si usted me dice, oiga, vendí un carro, yo no le digo, a ver, déjeme ver qué carro vendió. Problema suyo, qué carro habrá vendido. A mí con que me firme el formulario es más que suficiente. A mí como banco no me interesa saber de dónde viene su dinero. Lo que me interesa es su dinero.
¿Ya? Y esto es lo que a los bancos les interesa, su dinero, que usted se quede conmigo como pichinche, que no se vaya al Produbanco, que no se vaya al banco del árbitro. Lo mismo pasa en las cooperativas, por eso la competencia que ustedes realmente logran divisar es una competencia sumamente fuerte entre entidades financieras, ¿ya? Ahora, ustedes me dirán, pero si no les interesa, ¿para qué llenamos el formulario nosotros como cajeros? ¿Ya? Por una sencilla razón, de que si el cliente está involucrado en lavado de activos, nosotros como entidad financiera no queremos nada que ver con ese cliente, ¿ya? Vamos a ponerle de ejemplo a nuestro cliente Juanito, ¿ya? Juanito es cliente de Banco Pichincha, tiene unos 5 millones, 10 millones de dólares acá, todo bien, pero resulta que él ha estado involucrado en lavado de activos. Fiscalía ya le hace todo el levantamiento de información, investigaciones pertinentes, es llevado a sentencia, la sentencia se ejecuta, ¿ya? Y a partir de esta sentencia ejecutoriada le dictaminan 4 años de prisión a nuestro amigo Jaimito, ¿ya? ¿Qué pasa? Si el Pichincha no hiciera, si ningún banco más bien no hiciera firmar estas licitudes de fondos, Fiscalía diría, y a ver usted, Banco Pichincha, ¿por qué no se dio cuenta que este cliente estaba involucrado en lavado de activos? Tiene 10 millones de dólares en su banco. ¿Cómo no se dio cuenta que estaba involucrado en lavado de activos? Y ahí el Pichincha va a decir, oiga, es que yo como banco no sabía, aquí están todos los formularios, y a usted le entregan los formularios. Dice, aquí están todos los formularios, ya aquí están todos los formularios de licitud de fondos de nuestro cliente. El cliente nos dijo que se dedicaba a la venta de vehículos, que vendía terrenos, que vendía casas, pero yo como banco no tengo tiempo para andar detrás de mis 5 millones de clientes viendo si es que en verdad venden carros, motos, terrenos y demás. No tengo la capacidad suficiente para hacer eso. Entonces yo me desvinculo de cualquier tipo de actividad en la que pudiera estar involucrado mi cliente. Entonces digo, yo como banco ahí no tuve nada que ver, yo solo le guardé el dinero que el cliente me traía, ¿ya? Entonces sirve para eso, en palabras criollas, como digo yo, sirve para que el banco, para que la entidad financiera se lave las manos. Y diga, yo ahí no tuve nada que ver. Es más, yo como banco he sido engañada por el cliente también que me dijo que vendía carros y total ha estado involucrada en lavado de activos, ¿ya? O sea, el banco utiliza muy bien esta estrategia, este formulario para protección del banco. Ahora, a nuestro cliente Jaimito les decía yo, ya le mandaron 4 años de prisión, pero yo les dije al inicio de la clase, acá en Ecuador no hay embargo de cuentas. Eso quiere decir que acá, por ejemplo, al no haber, ¿no es cierto?, al no haber embargo de cuentas, los 10 millones de dólares que Jaimito tenía en Pichincha van a seguir en Banco Pichincha. Tras 4 años de que él estuvo en la cárcel, él sale de la cárcel, el juez dictamina la liberación de esas cuentas y él vuelve a disponer de los 4 millones más los intereses generados en esos 4 años, ¿ya? A mí como banco, por eso es que es una relación ahí tóxica entre clientes involucrados en lavado de activos y las mismas entidades financieras, porque se cubren mutuamente. A mí como banco, imagínense que yo le doy los 4 millones, o perdón, los 10 millones a la fiscalía. Estoy perdiendo 10 millones de dólares que tranquilamente puedo utilizar en inversiones de mi banco en los 4 años que el cliente esté en la cárcel. Entonces, no me conviene. Entonces, yo por eso, una vez que yo me protejo, las leyes ecuatorianas están así y digo, a ver, los 10 millones de mi cliente, como a mí me dijo, a mí como Banco Pichincha me dijo que era de venta de carros, de venta de vehículos, yo no le voy a dar a fiscalía. Eso es un dinero del banco y nosotros como banco estamos resguardando, custodiando el dinero. Que él deba la justicia por lavado de activos y es otra cosa, llévenselo nomás, pero un centavo del banco no sale hacia fiscalía. ¿Ya? No existe embargo de cuentas bancarias. Entonces, de tal forma, como les decía, cuando esta persona sale ya pagando su condena, tiene acceso a sus cuentas nuevamente, inclusive esas cuentas están ya con intereses y demás.
¿ya? Entonces, he ahí la importancia de la justificación y el por qué llenamos nosotros ese formulario. No es ni siquiera para protección de nosotros como clientes, es para protección de la entidad financiera para que a la entidad no se le vea involucrada directamente en lavado de activos. Y para que la entidad financiera, en el caso de que usted sí estuviera involucrado en lavado de activos, la entidad se pueda quedar con ese dinero, custodiar el dinero mientras usted está pagando su pena de privación de libertad, ¿verdad? Entonces, ahí, como decía Luis Alberto, por ejemplo, él nos mencionaba, ¿no es cierto?, que tiene muchas, que le hacen varias preguntas, es por el tema de las EPS que les hacen control a las cooperativas y pues ahí a ellos como cooperativa mismo les exige. Si no quisiera, por ejemplo, tener tantas preguntas, la sugerencia mía sería colocarlo en un banco. Cualquiera de los bancos casi en Ecuador ninguno tiene un control exhaustivo de lavado de activos. Pero obviamente, ¿qué es lo que pasa con los bancos? Que pagan menos interés respecto a esas pólizas, ¿ya? Pero la cooperativa paga más interés, pero hace más preguntas también, ¿ya? Entonces, por ahí va más o menos este dilema. Regresando a lo que yo les estaba comentando hace unos minutos atrás respecto a la actividad económica y la profesión, que les decía que es algo sumamente importante. ¿Por qué? Porque si yo no lleno bien, yo como cajero no lleno bien este formulario, a mi cliente le pueden estar involucrando en lavado de activos, evasión de impuestos y demás. ¿Ya? Terrible. Ahora, supongamos, acá teníamos una compañera que nos mencionaba que trabaja, ¿no es cierto?, en una concesionaria de vehículos. Si yo todos los días estoy vendiendo vehículos y a mí, por ejemplo, usted solo me colocó ahí comercio de vehículos y profesión vendedor, y resulta que yo estoy haciendo unos ingresos de 200.000, 300.000, 500.000 al mes, me van a investigar por evasión de impuestos, ¿ya? Y obviamente las multas, y eso aquí los que son contadores me van a dar la razón, una vez que el SRI emite una multa por evasión de impuestos, no hay poder humano que haga que el SRI le quite esa multa, ¿ya? Yo no puedo ir a decir al SRI, ay, es que el cajero de la cooperativa Jeff se ha confundido, pero no, mire, o sea, aquí está todo en orden, no estoy evadiendo impuestos. No, de que yo pago esa multa, la pago. Por lo bajito les va a salir, qué sé yo, no sé, 5.000, dependiendo de cuánto el SRI crea que usted esté evadiendo impuestos, pero son multas sumamente fuertes. Y como le decía, no es que uno puede justificar y decir, ay, es que el cajero de la JEP se equivocó, no es problema mío. No, el SRI dice, salado usted y a mí me paga lo que a mí me corresponde, ¿ya? Entonces, yo la multa ya la tengo que pagar, sí o sí. Ya, o sea, a mí nada me va a quitar el hecho de que yo tenga que quitarme esa multa. Ahora, al problema al que verdaderamente me enfrento yo es el siguiente. Ya, el problema al que me enfrento en este momento es, bueno, tengo que pagar ya la multa, pero digo, ¿quién me mandó con observación de investigación de lavado de activos o enriquecimiento ilícito? A ver, ¿dónde tengo mi dinero? Cooperativa JEP. La gente que tiene dinero les va a hacer esto y no les miento cuántos compañeros vi salir por estos motivos. Se tomaban la molestia de llegar al banco y hablar con los jefes de agencia y decían, a ver, por su cajero, el último que me atendió, porque no es que se sepan nuestros nombres, el último que me atendió, pero ahí sale el historial de quién le atendió a este cliente. Dice, el último que me atendió me ha mandado con observación de lavado de activos o enriquecimiento ilícito. Entonces, yo aquí mensualmente ingreso $200.000. ¿Qué prefiere usted? ¿$200.000 míos como clientes? ¿O prefiere seguir manteniendo a su personal con la observación de que a mí ya me hizo pagar X multa en el SRI? El jefe de agencia no lo piensa dos veces, porque el jefe de agencia no se va a arriesgar a perder un cliente que le representa más de $5.000 al mes, así sean los 5.000. Un cliente, nosotros como jefes de agencia, las entidades financieras no se arriesgan a perder clientes de 5, que significa, imagínense, un cliente para mí significa $5.000, a perder un empleado que se le paga de $600 a $800, ¿ya?
Definitivamente preferimos quedarnos con el cliente. Y ahí es donde ustedes tienen un pie afuera y un pie adentro. ¿Ya? Entonces, he ahí la importancia de llenar bien estos formularios porque ustedes no saben a quién le pueden estar llenando el formulario. Puede ser que el señor no tenga nada que ver o puede ser que el señor sí esté involucrado en alguna actividad un poco ilícita en este sentido, ¿no es cierto? Pero como les decía, persona que a nosotros nos hace investigar y dice, a ver, ¿quién me llenó el último formulario de lavado de activos? Y fue X cajero, ese cajero denlo por sentado que debe estar más afuera de la entidad financiera que adentro. Y no importa los años que lleve trabajando, queja de un cliente que represente más de $5,000 mensuales para la entidad financiera, nosotros no tenemos nada que ver ahí, ¿ya? O sea, la agencia, la entidad financiera siempre va a preferir al cliente que representa números a un empleado, porque un empleado siempre lo van a poder reemplazar, ¿ya? Un empleado siempre hay para reemplazarlo, pero un cliente que me represente $200,000 mensuales, ¿cómo lo reemplazo? Casi imposible, ¿ya? Entonces, por ese lado, por eso les dejé yo el tema de la actividad económica y la profesión hasta el final, porque es una de las cosas que tienen que aprender a llenar bien. Si yo sé que, por ejemplo, en salud pública, salud privada, no es lo mismo. Por ejemplo, si yo trabajo en un centro de salud siendo doctora, ¿qué ganaré? Unos $4,000, no sé cuánto gana un médico, pero $4,000 me invento. Pero resulta que soy un médico privado en el Hospital del Río, que es el mejor hospital de acá de Cuenca, el más caro, y resulta que en el Hospital del Río yo gano $8,000, ¿ya? Entonces, no es lo mismo ser un profesional del ente público a ser un profesional del ente privado, porque en el privado va a depender de muchos factores del tema de su pago, mientras que en el público, como que ya existe un cierto rango estandarizado respecto al tema de los pagos, ¿ya? Entonces, eso en cuanto al lavado de activos. Ahora sí, preguntas, no sé si quieran realizar alguna pregunta, inquietud adicional que tengan.